voy a explicar y repasar algunas cuestiones del movimiento que venimos estudiando en física. Vamos a empezar repasando lo que se llama movimiento rectilíneo uniforme, que este movimiento consistía en el movimiento de un objeto en línea recta que avanza con velocidad constante. Eso significa uniforme. Por ejemplo, en este caso, una moto que avanza de izquierda a derecha en una calle recta. En un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene constante, no cambia, es decir, la aceleración vale 0. En esta simulación vamos a darle un valor a la velocidad. Voy a ponerle 4 metros por segundo. Fíjense que acá hay un gráfico que se va a trazar mientras la moto avanza. Tenemos la velocidad de esta moto en función del tiempo. Fíjense que la posición y el tiempo inicial valen 0. Vamos a darle play. Fíjense que la moto mantiene la velocidad constante y esto se refleja en el gráfico como una línea recta horizontal. Eso significa que los 4 metros por segundo de velocidad de la moto se mantuvieron todo el tiempo. Eso es un MRU. Vamos a pasar a otra simulación que es un movimiento acelerado. Acuérdense que un movimiento acelerado consiste en un movimiento en donde hay un cambio de velocidad. Entonces, en este caso lo que yo puedo manipular es la aceleración. Voy a ponerle un valor de aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado? Significa que, en este caso, por cada segundo que pase, la velocidad de esta moto va a aumentar en 5 metros por segundo. Está acelerando, está aumentando la velocidad. Fíjense que la posición y el tiempo inicial valen 0 y la velocidad final se va a medir acá. Vamos a ver qué sucede con el movimiento de esta moto y el gráfico velocidad en función del tiempo. Vamos a darle play. Fíjense que la velocidad de la moto va aumentando a medida que pasa el tiempo. Eso es la definición de aceleración. Y en el gráfico de velocidad en función del tiempo, a medida que pasa el tiempo, la velocidad aumenta. Y el gráfico nos queda con una línea recta con pendiente, con ángulo. Vuelvo a repetir, esto significa que la velocidad a medida que pasa el tiempo va aumentando cada vez más. Bueno, voy a seguir explicando algunas cuestiones que tienen que ver con la matemática relacionada al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene que ver con la siguiente situación. Como expliqué antes, cuando un objeto cambia su velocidad, o sea, pasa de una velocidad inicial VI a una velocidad VF distinta, se dice que hay una aceleración. Por ejemplo, una persona que apura el paso mientras camina. Acá indiqué DI y TI, que sería el desplazamiento inicial y el tiempo inicial, donde vemos el inicio del movimiento de esta persona. Y DF y TF sería la posición final una vez que se desplazó y el tiempo final, que es el tiempo en que tardó de ir desde un punto hasta el otro. La definición de aceleración dice que la aceleración es un cambio en la velocidad. O sea, para calcular aceleración tenemos que hacer velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Esa es la definición de aceleración o aceleración media. Esta misma fórmula puede ser escrita de otra forma, que la marco acá. Aceleración es el cambio en la velocidad, que está con este triangulito, que en matemática el triangulito es la letra griega delta, que significa cambio o variación. O sea, en un movimiento acelerado cambió la velocidad cuando cambia el tiempo. Eso es la definición de aceleración, un cambio en la velocidad a medida que pasa el tiempo. Esto mismo puede escribirse como velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo menos tiempo inicial. Así que la fórmula de aceleración nos permite escribir de varias formas esto mismo. Si de acá despejamos velocidad final menos velocidad inicial, nos queda que velocidad final menos velocidad inicial
es igual a aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Acá aparece todo el tiempo lo final y lo inicial porque hay un cambio, ¿no? Desde el inicio hasta el final se produce un cambio en la velocidad, un cambio en el desplazamiento a medida que pasa el tiempo en un movimiento acelerado. Así que esta fórmula que recuadré en azul nos va a servir más adelante para lo que queremos averiguar. En un MRV la aceleración es constante, lo que varía es la velocidad. El propósito de esta parte del video es poder demostrarles de dónde sale la fórmula de desplazamiento de un objeto mientras realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice que la distancia recorrida por un objeto es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así que tenemos que ver de dónde sale esa formulita, que voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Pero bueno, hay que hacer un poquito de matemática. Bueno, la definición de aceleración es el cambio en la velocidad a medida que pasa el tiempo. Pero también la definición de velocidad es el cambio en la posición a medida que pasa el tiempo. Acuérdense que los triangulitos significan cambio. Velocidad es el cambio en la posición dividido el tiempo. Yo si quisiera saber el desplazamiento que tiene un objeto mientras se mueve, tendría que despejarlo de esta formulita, ¿no? Donde aparece desplazamiento. El problema que tenemos acá es que yo no puedo despejar de esta fórmula el desplazamiento porque la velocidad es algo variable, el tiempo es algo variable, entonces el desplazamiento no lo puedo obtener de acá. O sea, si yo haría mal las cosas, despejaría, digamos, de acá la D y me quedaría que desplazamiento es velocidad por tiempo, pero eso está mal porque yo no puedo calcular algo con dos cosas que están variando. En un movimiento acelerado varía la velocidad y transcurre el tiempo, entonces yo no puedo obtener el desplazamiento de esta forma. Entonces acá hay que usar matemática un poquito más avanzada, pero bueno, no hay problema porque es sencillo. Si yo quisiera calcular o sacar la fórmula de desplazamiento en esta situación, lo que se hace es, se procede de la siguiente forma. Fíjense que acá hice un gráfico de velocidad en función del tiempo, donde nos muestra que la velocidad cambia desde velocidad inicial hasta una velocidad final a medida que pasa el tiempo. Entonces nos queda un gráfico de esta forma, ¿no? Que es una recta inclinada, tiene un ángulo, como les mostré en la simulación anterior. Entonces simplemente en esta situación, para sacar el desplazamiento, lo que se hace es calcular el área del gráfico este. O sea, si yo calculo el área con un poquito de geometría, ¿no? Si calculo el área de este gráfico, ese área me da el desplazamiento de este objeto que está siendo acelerado. Y fíjense que en este grafiquito de velocidad y tiempo se forma un triángulo, que sería este que voy a marcar en rojo, ese triángulo, y se forma un rectángulo que voy a marcar en naranja, que está acá abajo. Si yo calculo el área de este gráfico, que es un gráfico velocidad en función del tiempo, voy a sacar el desplazamiento. ¿Tá? Hago esto para que después sepan de dónde salió esta formulita de desplazamiento que aparece acá. Bueno, fíjense, tengo dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Si quiero sacar el área de ambas, voy a empezar primero por la más fácil, que es el rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura, como dice acá. Base por altura. Acá no tengo números para usar, pero tengo letras. Así que la base sería la distancia que hay desde T hasta TI, que para sacar esa distancia se resta T menos TI. O sea, de acá hasta acá. T menos TI. Esa es la base. Y la altura es esto, que es desde acá hasta BI. O sea, tiene una altura que se llama BI. Así que el área 1, que sería el rectángulo anaranjado, base por altura, la base es T menos TI por la altura que es BI, ¿no? Lo saco todo mirando esta parte del grafiquito este. Bien, ahora calculo el área del triángulo rojo, que el área de un triángulo, recordar, es base por altura dividido 2. Dividido 2 porque
Un triángulo rectángulo es un rectángulo partido a la mitad, por eso dividido 2. Fíjense que la base es la misma, o sea, la base es la misma que antes, t menos ti, y la altura sería de acá, desde BI hasta BF. Eso es la altura del triángulo. Se escribe BF menos BI, dividido 2. ¿Está? Así que vuelvo a repetir, para sacar el desplazamiento de un objeto que está siendo acelerado, se calcula el área del gráfico velocidad en función del tiempo. Gráfico velocidad en función del tiempo. Bueno, entonces, el área sería sumar estas dos áreas, área 1 y área 2, que lo puse acá como una suma. ¿Está bien? Bueno, esta misma formulita que escribí ahí, la vuelvo a escribir acá abajo. ¿Está? Quedó un choclo así medio largo, pero bueno, ahora van a ver que se va a simplificar. Fíjense una cosita. Antes, al principio, dije que la aceleración es el cambio en la velocidad dividido el tiempo. De acá despejando, sacamos que velocidad final menos velocidad inicial es aceleración por tiempo. Esta formulita recuadrada en azul la voy a usar acá. Donde dice BF menos BI, pongo lo que vale BF menos BI, que es aceleración por tiempo menos tiempo inicial, que lo escribí acá. ¿No? Un poquito de matemática, reemplazando. Entonces, fíjense que cuando yo reemplazo BF menos BI por eso, la fórmula esta larga queda de esta forma, ¿no? Porque ahora reemplacé. Y fíjense una cosita, si yo tomo como si fuera el tiempo inicial 0, esto se va a ir, esto se va a ir, y la fórmula esta, que era un choclo bastante largo, me queda así, que la distancia o el desplazamiento de un objeto que está moviéndose con aceleración constante va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración que tiene por el tiempo al cuadrado. Y esto es la fórmula para el desplazamiento de un objeto con aceleración constante. ¿Tá? Solamente vale para este caso. A esto se llama MRV.